Bueno, otro tema. ¿Fue espiritista Blavatsky? Bueno, pues sí y no. Esto es la granja de los Sedi. Bueno, primero, Blavatsky creó en el Cairo una sociedad espiritista. Por lo tanto, fue espiritista. Esto en la radio no lo comenté. El Cairo fue el primer intento de crear la sociedad teosófica y fracasó. Solo duró unas semanas. Y se le llamaba sociedad espiritista. Y entre muchas cosas que pasaron, un griego fue poseído por un fantasma y casi le pega un tiro a Blavatsky. Luego otra señora empezó a hacer experimentos mediunísticos a los pies de las pirámides y de repente un fantasma de una persona que había sido borracho se le metió dentro, eso lo he contado alguna vez, y no paraba de pedir, quiero beber, y le traían agua, quiero beber, y le traían agua, y dice, yo quiero agua, yo quiero vino. Pues eso le pasó a una. Y luego hubo farsantes, hubo gente que robó dinero, o sea, fue un desastre total, duró 2 semanas. Y fue el primer intento, y era espiritista, y se jugaba mucho con ese tema. Entonces los maestros dijeron, vete a París, esto lo tenemos que arreglar de otra manera. Entonces se fue a París, estuvo ahí un tiempo con un familiar suyo, creo que era primo, que era pintor, hasta que llegó la orden de ir a Nueva York. Dice, ahí conocerás a un señor que se llama Olcott, y con él tienes que hacer tu trabajo. Entonces, claro, cuando llega a Nueva York y cuando va a la granja de los Sedi, la granja de los Sedi era un sitio de esos de fenómenos, de esos que se oyen golpes de... Bueno, ahí iría hoy cuarto milenio, o sea, Iker Jiménez se presentaba allí, pero con toda la parafernalia, con las grabaciones, 4 grabadoras metidas en las cajas esas de Faraday o de no sé qué, para intentar captar, ¿no? Y claro, era la comidilla en aquel tiempo, ¿no? Olcott también iba más gente, escribían artículos, salían en los periódicos, o sea, y ella fue allí a conocer a Olcott, con el que luego fundaría la Sociedad Teosófica, y ya sabéis, 16 personas más, y también tenía la orden de agrandar, fomentar, potenciar el fenómeno espiritista. Porque en aquel momento, lo he dicho muchas veces, lo dije en el programa de la radio, la ciencia era muy materialista y la religión se había quedado en palabras vacías. Entonces la ciencia negaba absolutamente el mundo espiritual, y la religión no contestaba a la gente todas las palabras que la ciencia, todas las interrogantes que la ciencia abría. La ciencia abría una serie de interrogantes que la religión no podía contestar. Entonces, el espiritismo de Allan Kardec, que se dice que también fue un impulso de la Fraternidad Blanca precisamente para esto, ella tenía que potenciarlo. Entonces, incluso, ella hacía aparecer fantasmas que en realidad no eran tales, sino que eran formas mentales que ella creaba con personajes que había conocido en su pasado. Hay un libro de Olcott que no está traducido al castellano, es una pena, yo lo he buscado, se llama De Gentes del Otro Mundo, tiene el mismo título que un libro de Rosa de Luna, por cierto, y ahí cuenta esas experiencias. Entonces ella fue salvada una vez en su vida por un jefe de una tribu kurda, y ese ser apareció en la granja. Un jefe africano de una tribu también lo hizo aparecer, un pirata, hizo aparecer un montón de personajes que en realidad no eran fantasmas, sino que eran formas mentales que ella le daba vida. Ya sé que esto habría que explicar todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no podemos entrar en eso. Y entonces se hicieron famosos, empezaron a escribir los dos en los periódicos, en las revistas, hacían entrevistas, y fue lo que empezó a mover la masería, ese mundo intelectual de Nueva York y cercanías. Y cuando ya estaban en ese punto, los maestros le dijeron, ahora tienes que cortar, ahora tienes que explicar esos fenómenos que el espiritismo los está unos malinterpretando y otros explicando de forma parcial. Los tienes que explicar, eso es la teosofía, lo tienes que explicar bien. Y tienes que ir en contra de la necromancia, porque gran parte del mundo espiritista es necromancia, es lo que en la antigüedad se llamaba necromancia, que es el contacto con los muertos, y tiene muchísimos peligros, como cualquiera que vea Cuarto Milenio sabe que la Ouija, etcétera, etcétera, pues tiene una serie de peligros. Entonces, ella dijo, tiene una carta
donde en ese momento, escrito en latín, dice consumatum es. A partir de este momento van a ir todos a por mí, me van a atacar, me van a criticar, me van a difamar, porque tuvo que cambiar de tercio y empezar a defender las ideas teosóficas. Y entonces fue cuando escribió Isis sin velo, que ya sabéis que Isis sin velo es una obra impresionante, una revolución, se decía en su momento. Y entonces fue espiritista en el sentido de que creó una sociedad espiritista que fracasó, que defendió el espiritismo en un momento de su vida, pero evidentemente lo hizo con un motivo y entonces no podríamos decir que fue espiritista. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Es uno de esos mitos que hay sobre... fijaros, una imagen de Nueva York en aquella época. No es totalmente acertada porque en aquella época había muchísimos cables de luz por las calles. No sé si habéis visto algún documental sobre Edison y tal, donde aparecen montones de cables de luz, que por cierto hubo una llamarada solar, no sé en qué año, por aquella época, que fundió todo el cableado de Estados Unidos. Lo fundió, que es algo que se dice que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento.